la sociedad es como un matrimonio. Yo lo veo exactamente igual y tú no le andas ofreciendo anillo a cualquier persona, ¿cierto? Emprender es un cúmulo de emociones. Hay expectativas, hay ilusión y también hay miedo. Soy Daniel Hernández y estoy dando ese paso por primera vez. Por eso hemos creado este espacio. De construir es su nombre. Lo que buscamos es entender cómo creas empresa desde la emoción. Cómo es que atraviesas la incertidumbre, cómo manejas la frustración, cómo se siente la soledad de emprender, pero también lo lindo de hacer que una idea se haga realidad. Hola Julián, un gusto. Este episodio de Construir es un proyecto que, como lo he comentado previamente, lo que busca es principalmente saber cómo emprendes desde la emoción. Creemos que ahí hay como algo todavía por hablar. Siempre digo esto, pero me parece importante repetirlo. No sé hasta cuándo lo haremos, pero es un poco, nos inspiramos mucho en Daniela Valencia, quien es la fundadora de True. Dice algo muy llamativo para mí, es al final lo más importante en el emprendimiento resulta siendo la cabeza, y la cabeza ya lo plantea en cómo manejas tus emociones a partir de toda la frustración, la incertidumbre, la soledad que algunas veces se puede llegar a sentir. De ahí de construir lo hemos planteado como que tú te rompes de alguna manera cuando estás emprendiendo y terminas aprendiendo nuevas cosas, desaprendes y aprendes, es la lógica que hemos podido ver. Quiero comenzar agradeciéndote por el espacio. A mis primeros invitados siempre les digo, me llama mucho la atención y sobre todo es una muestra de agradecimiento muy grande de mi parte decir gracias porque están confiando al final en la persona y no en el proyecto, porque el proyecto ni siquiera ha salido al aire y pues hasta ahorita estamos empezando, pero es algo que uno valora muchísimo y de nuevo gracias. Lo que hoy quisiera hablar un poco en el marco de las emociones es algo que he intentado investigar y a partir de la revisión que he hecho de Spivey es la confianza. Es como algo que me llamó bastante la atención, pero antes de entrar a hablar de la confianza siempre me gusta que mis invitados se presenten, pero no me gusta la presentación de LinkedIn que yo puedo ver y básicamente ya sabría quién es Julián desde los puntos de vista de títulos y demás. Me gusta más verlo como la posición de quiero verte, me gusta la posición de o analogía mejor de Shrek, que es una cebollita y es como tú vas quitando capas y llegas a un núcleo. Eso es quizás lo que yo quisiera conocer de Julián. Bueno, no, Daniel, primero pues agradecerte también por el interés, por querer conocer un poco de lo que hacemos acá en Spivey. Es un gusto, soy Julián Rico, soy parte de los fundadores de este proyecto que ya lleva unos 7 años en construcción. Soy apasionado por, yo creo que las emociones fuertes y creo que un poco alineado con esa pregunta que tú decías, emprender se trata de eso. De sentir cada día una emoción diferente, buenas, malas, yo creo que todas son importantes, así es como es también la vida. Pues más de mí, yo creo que ya soy treintañero, ya estoy viviendo esta nueva etapa, yo creo que cada uno de esos grandes pisos uno se redescubre. Me pesó cuando apenas cumplí los 30, dije, uy, ya no estoy tan, digamos, animado en los viernes en la noche. Mi entorno también va cambiando, pero también uno se va adaptando. Ese soy, digamos, en resumidas cuentas, más allá de ingeniero y demás. Ese es un poquito mi resumen. Bueno, Julián, muchas gracias por esa introducción. Yo quiero preguntarte y partir de una pregunta inicial, ya entrándonos un poco en lo que es Spivey y quizás cómo se han visto las emociones allí. Yo cuando veo Spivey y a partir de lo que pude leer de ustedes y escuchar de aquel podcast que se les hizo de Network, veía algo que me llamaba la atención y es para mí Spivey no nació en el 2018, sino nació en el 2013. Y digo que nació en el 2013, es una impresión que tengo porque te conociste allí con Felipe. Ambos estudiaron en los Andes, entiendo que vieron precálculo ambos al tiempo y para mí ahí realmente nace porque ahí se empezó a construir un vínculo de confianza que, como te mencionaba, es donde quiero quizás enfocarme hoy. No sé si tú sentiste lo mismo como en esa medida de
hubo como algún clic en términos de confianza con Felipe en ese primer momento, como se daban cosas interesantes en términos de proyectos, podían hacer cosas como que se entendían. Quiero preguntarte un poquito eso. Sí, yo creo que la sociedad es como un matrimonio. Yo lo veo exactamente igual y pues, tú no le andas ofreciendo anillo a cualquier persona, ¿cierto? Pasa lo mismo con los socios. Tienes que estar muy seguro de con quién te vas a asociar. Si bien las sociedades se pueden deshacer, hay empresas que, yo, de hecho creo que la gran mayoría de startups mueren en sus etapas tempranas es por esto, porque no logra haber una alineación entre esos fundadores o socios. Y para nosotros, yo creo que sí hubo una amistad antes, una gran amistad que comenzó el primer día de clases, ahí nos conocimos, diferentes carreras, sí somos ambos ingenieros, pero yo entré a un programa de ingeniería civil, a un programa de ingeniería mecánica, y justo, digamos, estábamos haciendo una fila para resolver un conflicto, digamos, ahí con el horario que tocaba hacer, y ahí comenzó la primera charla y de ahí para adelante toda la carrera estuvimos juntos, a pesar de que eran, digamos, caminos diferentes, ¿cierto? Y yo creo que hay veces que uno cuando conoce a una persona, y no sé si les ha pasado, como que tú sientes que hay esa empatía o esa conexión, como que, no sé, puede ser el estrato socioeconómico, que a veces uno dice, uy, ese también la ha guerreado como yo. No sé, en el caso de Felipe y yo, pues nunca tuvimos todas las cosas fáciles y como que tú comienzas a hacer esas empatías, como él me entiende porque ha vivido cosas similares. Ajá. Y ahí como que tú generas unos vínculos mucho más fuertes con esas personas que a lo mejor han vivido cosas similares a ti. Entonces como que comienzas a confiar, ¿sí? Y yo siento que, o es muy perspectiva personal, no sé si la mayoría de gente lo ve así, yo prefiero comenzar con el 100% de la confianza y Okay. de ahí se crea una relación a simplemente esta persona se va ganando mi confianza. Creo que no es, en mi caso es al contrario. Sí, yo no sé, y pasa con, por ejemplo, las personas, mis amigos o la gente que incluso entra a trabajar acá con nosotros, desde el inicio se les entrega las llaves de todo lo que es la empresa. Ellos conocen muy bien al interior de la organización qué pasa, cómo se mueve, que si tienen que venir o si tienen que viajar y tienen que llevar equipos costosos, dinero, lo que sea. Creo que partimos de la confianza. Entonces creo que así partió esa amistad y ahí adicionalmente pues varios años digamos de amistad en ese proyecto que es la carrera. Claro, y se fue consolidando. Yo ahí he estado como intentando leer mucho porque algo que me pasa es, busco leer literatura sobre lo que quiero aplicar, pero me gusta mucho ver el ejemplo en la realidad porque me cuesta mucho quedarme solo en la teoría. Y estaba leyendo un poco sobre la confianza y me parecía importante lo que decías porque escuchaba que la confianza tú la puedes generar en microsegundos. Dura 100 microsegundos, para una referencia es como un cuarto de segundo. Y resulta que hay una confianza que se llama calidez. Y es la confianza que tú me estás diciendo, más como de yo siento que esta persona viene a jugar a mi favor. Y como te digo, se genera muy rápido. Ya después viene la confianza de capacidad, si eres capaz de hacer algo que yo te voy a poner. Pero lo que más termina impactando y lo que más termina importando es si yo creo que tú estás jugando a mi favor. No me importa si eres capaz, pero si estás jugando a mi favor, pues voy contigo. Y siento un poco que eso es lo que termina pasando en tu caso. Como que primero le das la oportunidad a la persona, creo que es una Sí, persona total, profesional. total. Yo creo que, no sé, al final yo creo que pasa también como hago la analogía como en el mundo de las ventas y porque nos ha pasado y yo digo, las personas más cercanas a mí, a pesar de que yo estudié una carrera donde había muchos más ingenieros civiles y nuestro proyecto y todo está relacionado con esta industria, han sido los últimos en comprarnos, ¿sí? Yo digo, los primeros que se han aventado en confiar en Spivey han sido desconocidos y creo que tiene cierta relación con lo que estás diciendo. ¿Por qué no lo sé? Pero esa es una realidad que ha pasado y uno dice, oiga, los primeros que abrieron la puerta del proyecto a decir intentemos, conozcamos, pues era gente que no tenía ninguna relación con nosotros ni nada. Entonces creo que sí tiene mucho sentido lo que dices de esos
microsegundos que genera, porque al final, pues, sí, nadie te compra por lo que sea la otra persona, sino por lo que te puede ayudar a ti en la vida personal o profesional, ¿sí? Entonces yo creo que el ser humano es muy, eso está en el inconsciente y no sé si tenga algo de relación ahí. Sí, la verdad, creo que por lo que he entendido hay una teoría que es ABI, que es Ability, Benevolencia e Integridad. Y si tú buscas la confianza, es como peldaños. Y la primera forma en la que voy a poder ver que una persona puedo confiar en ella es mirando su integridad. Y esto, pues adelantándome un poco, creo que tiene mucho que ver con lo que ustedes son. Es una startup como la leo yo. Y lo que he podido ver es los VC o los Venture Capital terminan confiando en las personas y no tanto en el proyecto, que es como lo que he visto últimamente. Obviamente te piden una rentabilidad, te piden que seas estable en el tiempo, sostenible, pero termina pasando que es que yo confío en que Julián puede sacar esto adelante. Y creo que eso tiene mucho que ver con el inconsciente que hay detrás veo lo que hay detrás de esa persona y que es capaz de hacer más allá de sus habilidades y demás. Sí, totalmente de acuerdo, como que obviamente parte del ejercicio de startup muchas veces es fondearse, buscar capital de riesgo, porque pues es muy diferente a un proyecto conocido que tú dices, ok, voy a montar un restaurante, sé que va a ser desde inicio un proyecto rentable y pues puede que tú te arriesgues a tomar un crédito y dices, pues con la rentabilidad que el proyecto yo lo pago, pero en un proyecto donde todo es incierto, donde estás asumiendo ya mucho riesgo, pues es parte como del juego. Nosotros ponemos la cabeza, el tiempo y digamos nuestro corazón en construirlo, y como hay otros que deciden, oiga, pues yo apoyo ese proyecto pues desde una parte económica y estratégica, porque el VC no solo debería estar enfocado a dar o entregar dinero, sino como esa persona también te guía en construir ese proyecto que a lo mejor pues a ninguno en la universidad nos enseñan a hacer muchas cosas, ¿sí? Como pagar impuestos, ¿sí? Y cosas así que uno pues lo aprendes en el proceso. Totalmente, totalmente. Y yo regresando un poquito, Julián, a la historia, 2018 es cuando aparece el año de fundación de Spivey. Lo que pude de nuevo leer o escuchar mejor en este podcast de Network sale de un dron que ustedes compraron en un diciembre. Sí, sí, sí. Les costó algo así como $2,000. O puedo estar equivocado en la cifra, pero recuerdo que eran $2,000. Lo compran, no sabían muy bien qué uso darle, les costó la iniciada como 3 horas siquiera aprenderlo. Y ahí lo que me llama la atención es, uno, de dónde sale la idea de comprar el dron, y dos, qué vino después de esa compra de ese dron. Sí, somos 3 fundadores. En ese momento cada quien estaba trabajando en diferentes proyectos personales y yo trabajaba en una constructora, Felipe trabajaba también en otro lado y Julián Lozano, que es el otro fundador, también. Todos, digamos un proceso en el que cada quien en su vida estaba independiente y era una amistad. En ese momento como que era un diciembre obviamente todo el mundo está alegre, todo el mundo está feliz, es fiestas, como que uno deja de preocuparse tanto por el día a día, y en esas estábamos tomando unas cervezas, creo que eso era cercano a Navidad, que pues para cualquier colombiano sabe que esa época pues es de compartir. Claro. Y estábamos tomando unas cervezas y a Felipe, como era Navidad, creo que después de Navidad le habían regalado un droncito de juguete, nada, como creo que ni tenía cámara ni nada, simplemente era como cuando jugabas con un control remoto y operar. En ese momento como que yo tenía esa necesidad en la constructora porque a mí me tocaba visitar 60 proyectos más o menos cada mes para hacer informes de avance. Al final yo estaba en un área de control donde yo tenía que alertar si las entregas que se le habían prometido a los clientes en las fechas se iban a cumplir. Entonces básicamente era un rol de supervisar, mira, sí, yo creo que vamos a terminar a tiempo, si no, pues qué mecanismos íbamos a tomar o la constructora iba a tomar para decirle al cliente, como para que, digamos, no hubiera una alerta de me está incumpliendo y no iniciara, digamos, ningún proceso, digamos, a partir de esos incumplimientos. Entonces ahí yo le digo, oiga, a mí
ese proceso es muy desgastante porque yo tengo que ir a visitar 60 proyectos, no todos eran en Bogotá, y si no alcanzaba a ir, había un proveedor que tenía la compañía que tomaba todas esas imágenes. Entonces yo me apoyaba mucho en eso para sacar mis informes, digamos, de avance. El problema es que era demasiado difícil consultar la información, a pesar de que ellos me disponibilizaban como una landing donde yo consultaba las imágenes. Los videos nunca me cargaban, las imágenes no las podía descargar, a veces no estaban actualizadas. Entonces ahí fue, y obviamente un punto muy importante, yo vi cuánto la empresa invertía en eso. Entonces decía, acá hay un negocio, pues si compramos un dron y ofrecemos lo mismo un poquito más barato, pues puede ser. Entonces en esa reunión fue que, oiga Felipe, tal, compremos un dron ya y nos vamos a ganar con esos $2,000 que tú acabas de decir, que es tal cual la cifra, pues nos podemos ganar, no sé, 400 millones al año. Pues obviamente la ecuación era muy sencilla, era obvio, hagámoslo, que nunca fue así. Okay. ¿Sí? Pero de ahí sale como ese clic de, ok, hay un dron acá, lo podemos comprar. Éramos pues mucho más jóvenes, ninguno tenía una tarjeta de crédito como, digamos, disponible. Pedimos prestadas, ya ni recuerdo, creo que fue el familiar del papá de Felipe, o no recuerdo bien. Lo compramos, llegó a donde mi mamá, que mi mamá vive en Florida, y ahí comenzó la travesía. Ahí luego todo giraba en torno a un activo que era lo único que teníamos. Entonces era nuestro hijo, y ahí no sabíamos, pues al final, si íbamos a crear una startup. No conocíamos de eso. Yo creo que acá pues en lo personal a nosotros no nos habían enseñado nada de ese mundo. Entonces nuestro único ideal era hacer un negocio como el que te acaba de decir, que ya sabíamos que podíamos ganarnos eso y ya está. Confiamos en que iba a funcionar así. Exacto, esa historia que me cuentas me parece bien interesante, porque al final creo que fue un voto de confianza. Confiaron en que ese dron que iban a tener iba a dar algo. Y eso creo que al final te resulta siendo el emprendimiento. Nunca sabes qué va a terminar pasando. Sí, todos los días son inciertos. Exacto, te lanzas, confías en que algo puede llegar a salir, ni siquiera sabías que iba a ser una startup, pensabas en un negocio, y en el camino te vas dando cuenta qué es lo que puede llegar a suceder. Totalmente. Entonces ahí vuelvo yo como un poquito lo de confianza, porque yo digo, bueno, estos muchachos se conocieron en el 2013, tú conociste con Felipe, uno de los primeros socios, ya habían generado ahí como un vínculo. Luego tiene también un componente de confianza muy fuerte en, tenemos un dron y creemos que algo puede llegar a suceder, no sabemos bien qué, pero algo puede llegar a suceder. Y yo después sigo como una línea de tiempo, me voy para el 2020, y 2020 fue un año particular para las startups porque hubo mucho dinero para startups, pero creo que ese boom demostró quiénes realmente eran sostenibles en el tiempo y quiénes no. ¿Por qué lo digo de esta manera y por qué lo uno con confianza? Porque tengo entendido que 2020-2021 lo que se aportó en términos de ángeles inversionistas y de fondeo fue bastante alto, creo que fue histórico, pero después 2022 y 2023 fue muy bajo el fondeo. Y ahí empiezan a quebrarse muchas startups que quizás tenían una idea particular, pero no necesariamente era rentable la idea que estaban proponiendo. Traigo esto a colación, Julián, porque me parece importante al final ustedes han sido sostenibles, están desde el 2018, han pasado 7 años, y en el mundo de startups es muy fácil ver que se caen. El fracaso es altísimo y las tasas de caerse son muy altas. Entonces a mí me llama la atención cómo hicieron ustedes, cómo fue su 2020, cómo lo vivieron. Sí, yo creo que pandemia a todos nos sorprendió. En lo personal, yo pensaba que era tema de un mes, 2 meses, tanto así que comenzó pandemia y al mes, junto con mi otro socio Julián, compramos tiquetes para China porque dijimos estaba baratísimo. En 6 meses vamos a ir Bogotá, Shanghái por $500. Y luego nos dimos cuenta que fue una situación que duró varios años, pero pandemia sí fue un gran habilitador para mí y para la empresa. Pues significaba que como los fundadores, que en ese momento no había ningún empleado, lo que había antes, habíamos comprado un dron y demás, era un hobby en el cual
Nosotros sí ofrecíamos servicios, se iba consolidando la empresa, pero nunca le habíamos dedicado el tiempo que requería crear una empresa. Ya. ¿Sí? Y yo creo que ese es un punto importante de inflexión en el que, como todos teníamos nuestro trabajo, llegábamos cansados y solo era el fin de semana y hacíamos reunión y ofertábamos, íbamos avanzando muy lento. Pandemia, ¿qué pasa? Pues te ahorras, en mi caso, eran 3 horas de movilizarme, de madrugar a las 7 para llegar a una oficina a las 8 y de regreso 1 hora y media, 2 a la casa, a cerrar el computador, o más que cerrarlo, hacer cambio de rol, ¿cierto? Y así pasó para para mis otros 2 socios, pues ya era mucho más fácil como sacar tiempo entre semana. Entonces, eso fue un primer factor importante, como la pandemia nos enseña que un día en verdad alcanza para muchas cosas. Uno dice, no, es que el día nunca me alcanza, o cuando uno quiere emprender, o muchas veces lo que escuchamos o que nos preguntan es cómo sacan tiempo, cómo comenzaron, y es que en verdad 24 horas alcanzan para mucho, ¿sí? Okay. Y uno muchas veces no se da cuenta de eso por la rutina, y la rutina muchas veces termina siendo, digamos, ese, digo yo, veneno, en el sentido de que no te vas dando cuenta qué tan rápido pasan los meses y los años, y tú sigues simplemente clic, 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 haciendo lo mismo. Entonces, pandemia para todos fue como despierten, acá está pasando algo diferente, todos salen de su rutina. Nosotros teníamos más tiempo libre, comenzamos a dedicarlo al proyecto. Y el segundo punto clave, como todos teníamos nuestros empleos, y era también como la manera de, pues, cada quien ya tenía sus deudas, sus créditos, no había manera como de, o nos daba miedo, no confiábamos lo suficiente, yo creo, voy a decirlo por ese lado, porque pues era nuestro primer proyecto y decíamos, uff, qué susto. A mí personalmente me daba mucho susto porque yo decía, no sé, yo muy joven, pues me había metido en un crédito hipotecario porque pues estaba trabajando en esta constructora y dije, era la oportunidad. Decía, como yo me voy a salir a algo tan incierto, sí tengo ya esa responsabilidad. Adicionalmente me había metido en un carro, entonces como que uno comienza a ser parte de ese sistema en el que dice, madre, sí, tengo deudas, me da miedo tomar un riesgo porque esos riesgos obviamente puede que vaya bien o vaya mal, y sí, si va mal, pues yo me imaginaba todos los escenarios. Oiga, ¿cómo me van a cobrar? ¿Qué va a pasar si incumplo los pagos? Mi vida financiera, y luego nadie me va a querer prestar nada. Entonces, muchas de esas incógnitas eran las que en lo personal me costaba decidir como listo, no, al vacío, y comenzamos a emprender. Entonces, a final de pandemia del 2020 fue cuando decidimos contratar la primera persona. Dijimos, pues, oiga, ya la gente nos está buscando. El segundo punto que iba a mencionar importante de la pandemia es que, al igual que a nosotros nos cambió la rutina, a los proyectos también. Pues ya la gente que trabajaba en un proyecto de construcción, no todos podían ir a visitarlo, era mucho más difícil, todavía seguía todo el tema de poca presencialidad, solo lo estrictamente necesario. Entonces comienzan a surgir esas preguntas de, bueno, ¿y cómo sabemos cómo va la hora? ¿Cómo tal? Y eso le dio mucha más fuerza a esa idea, que a lo mejor no es que no nos hubiéramos arriesgado, sino que no era el mejor tiempo para el mercado. ¿Qué pasa? Hay veces salen excelentes ideas, solo que no es en el momento en el que el mercado lo está necesitando. Cierto. Y en pandemia sí hace mucho sentido. Entonces ahí es cuando decimos, oiga, esto que estábamos imaginando sí tiene sentido, comencemos a meterle ganas, y ahí contratamos la primera persona. La ecuación era sencilla, eran 3 salarios. Nosotros decíamos, pues si un mes nos va mal, pues cada quien saca una tajada de su salario y pagamos. Dividido el riesgo, ok. Eso hizo clic en cómo las cosas avanzaban muchísimo más rápido. Como que incluso los clientes comenzaban a confiar más en, ok, acá hay una respuesta más rápida. Eso demuestra mucho. Si tú llegas a una reunión y ni siquiera prendes cámara porque estás en otra cosa, en otro espacio, eso debilita la confianza que estás transmitiendo a esa otra persona. Y lo mismo pasaba operativamente, pues si nos pedían una cotización y a los 5 días, a los 3 días, llegaba a diferente que ya había alguien siempre disponible para contestar y tal, eso
cambiaba esa perspectiva de lo que era la empresa. Entonces ahí fue como pandemia resumida, para nosotros, un cambio en el mercado, un riesgo que tomamos en contratar a la primera persona y un cambio de esa rutina, por lo que pues ya todos estábamos trabajando virtual. Claro, y ahí hay un elemento en el que yo quisiera ahondar un poquito, Julián, porque me parece muy interesante. Pues primero el cambio que tuvieron que tener al final, como que les hizo un stretch de decir, bueno, esto sí es verdad o no, como que vamos a ponernos quizás más serios en lo que queremos hacer como empresa. Y eso creo que lo quiero alinear con algo que me ha venido generando muchas dudas, y es, siento que para hacer un proyecto en realidad tienes que dedicarle mucho tiempo, porque si lo ves como un side job o quizás como... Nunca va a funcionar. Exacto, tengo esa duda porque, digamos, yo tomé la decisión de dejar de lado el trabajo que tenía y la estabilidad, porque siento que estaba con la maestría, el trabajo, y cuando iba a hacer el emprendimiento era cuando me sobraba el tiempo. Y siento que si se deja solo cuando sobra el tiempo, realmente nunca le vas a dedicar lo que requiere el proyecto. Y entiendo por lo que me dices que lo ves como algo que quizás es necesario, como que tienes que dedicarle un tiempo muy establecido al proyecto para que en realidad se haga realidad, valga la redundancia. Sí, yo creo que uno tiene que obsesionarse con ese proyecto. Dormir, amanecer y pasar todo el tiempo pensando en cómo eso va a ser eso que uno quiere construir y que ha soñado. Y eso también tiene que ver mucho con dónde pones tus expectativas. ¿Qué tanta confianza tienes en ti mismo de dónde vas a llevar ese proyecto? ¿Sí? Entonces, el punto es, ok, nosotros podríamos decir, no, vamos a hacer un proyecto tradicional, una empresa que opere por acá en Bogotá, o vamos a hacer una startup, vamos a crecer y queremos ser reconocidos incluso internacionalmente. Entonces, como que eso mismo te hace forzar me hace falta mucho, y eso implica que tengo que demandar mucho tiempo de mi día para conseguir eso que quiero construir, ¿sí? Entonces yo creo que entre más confíes en esa meta, entre más alta esté, yo creo que más te hace como estirarte, ¿sí? Yo creo que la rutina y lo que pasa muchas veces que uno dice, no, es que no soy capaz, yo no soy capaz, es simplemente cuestión de dónde estás colocando tus límites o hasta dónde estás decidiendo confiar tú personalmente. O un ejemplo más sencillo, y creo que a mucha gente le pasa, es porque no aplican a un cargo que ven. Dicen, no, es que mira, están pidiendo estos años de experiencia o están pidiendo estas habilidades, yo no las tengo. No lo sabes, inténtalo, ¿sí? ¿Sí? Nunca las cosas van a estar listas para que todo encaje perfecto. Y yo creo que se trata más de aventarse y descubrirse y decir si soy capaz o definitivamente no soy capaz. Y puedes en el camino replantear quizás eso que creías en un primer momento. Sí, total. Y ahí como lo uno un poco con lo listo que me dices, es decir, yo creo que a partir de esta confianza que tú tienes en podemos llegar a esta meta que nos estamos proyectando, hay una cosa que se llama Swift Trust, que es el confiar en las personas que tienes a tu cargo. Y ahí me gusta algo que vi en ustedes, me dices, a final de pandemia contratamos nuestra primera persona. Yo cuando contraté a mi primera persona me parece que va a ser muy emocionante, pero creo que es una responsabilidad también alta la que tienes, porque pues el proyecto no solo depende de los fundadores, sino también hay alguien que está vinculado al proyecto. Y el Swift Trust se enfoca en la importancia de delegar, pero también la importancia de que le das esa tranquilidad a la persona de yo confío en lo que tú vas a hacer. No sé si a ustedes les costó dar esa confianza la primera vez, porque quizás a veces uno tiene la visión de que es muy controlador, de que quiere que todo se haga de una manera, y soltar es difícil, siendo que cuando llevan, no sé, 3, 2 años en los cuales ustedes 3 lo estaban manejando. No sé si hubo como una cierta incertidumbre, un cierto temor de soltar el proyecto a una primera... No lo estamos soltando del todo, pero sí delegar. Yo creo que ahí la confianza va de las dos personas. La persona que decide unirse al proyecto y el que está construyendo el proyecto, cómo le transmite esa visión y es ese North Point donde se quiere llegar. Y la verdad, tú lo preguntabas y lo mencionabas ahorita, cómo han sido rentables, cómo ha sido, digamos, ese proceso. Y es que nos hemos obligado a que siempre sea así. Y
el caso al que voy es, la primera oficina de Spivey fue mi comedor, ¿sí? Y ya, y pues, ¿por qué aparentar lo que no es? ¿Por qué buscar confianza en algo que realmente todavía se estaba construyendo y que ni siquiera iba a generar un retorno? ¿Por qué va a tener una oficina grande, bonita, si todavía no era posible? Entonces, la primera persona, digamos, que contratamos, tuvo que ir ahí, luego, digamos, él cambia, y justo, de hecho, Juan, que es el que está acá, él es la segunda persona que entra en reemplazo, y era esa dinámica. A mí me tocaba levantarme temprano, alistar que todo estuviera organizado, obvio, porque era mi espacio personal, y como ese luego se volvía a las 8 a.m. un espacio profesional, en el cual pues trabajábamos 2 personas, y al final yo digo, y así pasó con incluso las primeras 5 o 6 personas. Spivey no tenía un espacio, digamos, físico profesional, pero pues al final también demostraba mucho de ambas partes. Uno, lo que se quería construir, ¿sí? Sin pretensiones, era más un espacio honesto. Oiga, todos vamos para allá, todos son parte del proyecto, más allá de yo cumplo un rol, tengo un salario y ya está. Y es diferente a esa gente que está bajo esas condiciones y tiene la convicción de que va a ir bien. Es esa, digamos, el proceso en que ellos confiaron en que el proyecto iba a crecer. Y creo que así ha sido, afortunadamente, pero como que uno tiene que ser muy transparente y muy claro de hacia dónde se va a llegar, cómo van las cosas, y que delegar es algo totalmente necesario. Pero delegar no es haz tú y ya, sino cómo logramos transmitir esa cultura, esa visión, cómo incluso transmitir lo que para nosotros es un espacio de trabajo ameno. Sí, sí, y la pregunta típica, un día más, un día menos, ¿sí? Cierto. Si tú el lunes te levantas y dices, qué pereza ir a la oficina, algo no está bien. Y creo que es un poco lo que buscamos transmitir, que acá, por más de que haya un espacio físico, en general que el trabajo sea un espacio agradable, que haya compañerismo, que sea un espacio donde tú puedas ser tú, donde, digamos, rompimos como los 3 socios, habíamos trabajado en corporativos, como esa oficina rígida, fría, a un espacio más ameno, donde si alguien quiere poner música lo puede hacer, donde, digamos, esas cosas también generan pertenencia, y la pertenencia genera esa confianza y esa capacidad de delegar, porque tú comienzas a darte cuenta que esa otra persona a quien le delegaste algo importante, en verdad va a hacer todo lo posible para que se cumpla, porque son parte del proyecto, no es un rol, sino son parte de este proyecto. Total, y eso que dices, creo que al final lo que les permite es generar un vínculo. O sea, más allá de laboral, generas un vínculo, creería que casi de amistad, al final, lo que terminas haciendo. Porque, como lo veo es, si no tienes ningún reparo en que trabajemos en mi comedor, casi que eres como mi amigo. Estamos trabajando en un proyecto y estás confiando en mi proyecto, pero como amigos casi. Sí, total. Entonces, eso me parece que es bien interesante porque creo que no lo había pensado de esa manera, pero me abre las luces de verlo como un vínculo muy cercano. Y yo ahí después quiero migrar, ya siguiendo con esa línea que he intentado trazar de tiempo, en 2022. Creo que 2022 es cuando tú sales del trabajo en el cual estabas y tomas la decisión de 100% unirte a Spivey. Ya venías trabajando, pero es 100% dedicado a Spivey. Ahí hubo un elemento de confianza también en decir, ya tengo que dejar la estabilidad del trabajo y pasar a la empresa 100% y confiar en ella. ¿Qué te motivó un poquito a dar ese paso? 2022, o sea, pasa pandemia, 2021, ya comenzamos a hacer más una startup, hablamos mucho más de software, comenzamos a lanzar la primera versión de la plataforma de lo que queríamos construir, ya no éramos un dron, ya éramos un proyecto tecnológico que sí aportaba o consolidaba información que se podía capturar con drones, y luego comenzamos a agregar muchas más cosas. Y en el 2022 ya comenzábamos a tener esa recurrencia, y yo creo que cuando uno habla de confianza
también es muy importante en el negocio que uno cree, pensar en cómo garantizo que cada mes voy a recibir algo, que por eso incluso los fondos de inversión o el quien sea, es mucho más tangible ver que un negocio es menos riesgoso cuando ya hay una recurrencia. Me salió un negocio muy grande, el otro mes no hubo nada, y así, digamos, esos negocios que son de una sola vez, que no hay una recurrencia, aumenta la incertidumbre. Claro. Entonces en el 2022 ya había una recurrencia, ya había una estabilidad en la empresa. Igual, yo cuando renuncié, uno fue porque ya estaban pasando muchas cosas en el día a día, entonces obviamente esa dualidad de, sí, estoy trabajando en una empresa, pero a la vez Spivey está ahí presente todo el día y como que ya el tiempo no me daba para ambas cosas, pero pues estaba súper claro que la empresa no iba a poder pagar, digamos, el nivel de vida o lo que yo estaba ganando en ese momento. Ya había renunciado, ya eran 2 personas, Felipe, mi socio, Juan, e incluso ya había entrado otra persona que nos estaba apoyando en la parte de ventas. Y en mi cabeza lo único que retumbaba siempre era, tengo que pagar, tengo unas responsabilidades mensuales muy grandes. El crédito. Créditos, sí, yo decía, ¿qué momento me metí en esto? Pero al final yo creo que hoy en día lo agradezco, ¿sí? Pues, y el punto en el que yo dije, ok, ya, hagámosle, hice cuentas, dije, ¿cuánto en verdad es lo que yo necesito para vivir? Y no las cuentas alegres de cómo estoy viviendo hoy en día. Okay. ¿Sí? Entonces, ok, ¿qué es en verdad lo que necesito? ¿Cuánto necesito? Y ahí fue que dije, ok, creo que me da y voy a arriesgarme con lo que me iban a liquidar, por así decirlo, cómo dividía eso organizadamente en 8 meses para cubrir un poquito esa diferencia que todavía no me daba para lo mínimo. Y ahí fue que dije, listo, pues hagámosle. Renuncié con muchísimo tiempo, o sea, fue algo como muy transparente con la persona que era mi jefe en ese momento. Y, oye, mira, mi proyecto pues está andando, quiero en verdad dedicarme a eso, pero quiero entregar acá las cosas, no tengo afán, al final, ¿sí? No es como que otra empresa me está buscando y tengo que renunciar y te entrego el cargo en 10 días, 15 días, ¿sí? Sino, avísenme cuánto se demora el proceso, que ustedes estén a gustos con que entregue bien, y así fue. Fueron casi 5 o 6 meses donde incluso ya se hizo el proceso de selección de la otra persona, llegó, yo le hice inducción y cerré ese ciclo con mucho miedo. Igual tengo que confesar como que cada paso que tú das, sí, es como ir a un país que no conoces, y no sé si alguna vez lo has hecho, viajar solo. Sí, al final son cosas que uno dice, ¿seré capaz? Sí. ¿No seré capaz? ¿Cómo lo voy a lograr? Y yo creo que nunca va a haber una respuesta si no se intenta. Entonces fue como, bueno, hagámosle. Y ya, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada grave, pues, no sé, al final nadie lo metió en la cárcel por no pagar un crédito. Entonces dije como, la verdad creo que son más límites míos que realmente lo que puede pasar. Y dije, bueno, pues hagámosle. Y renuncié y comenzó, digamos, ya a andar mi vida únicamente en Spivey. No, y esto me parece bien llamativo, porque sí estoy de acuerdo contigo en que sí genera susto, genera miedo, y además cuando tienes como un estilo de vida particular, que es lo que me comentabas de yo tenía unas cuentas alegres, pero quizás pues tenía que ajustarme a un estilo particular. Sí, pues nada, pues ya es pensar, listo, no se puede salir de fiesta todos los viernes, está bien, sí, no se puede ir a comer rico un fin de semana, pues a lo mejor son sacrificios, y si en verdad tú quieres construir algo, necesariamente tienes que hacer sacrificios. Las cosas, o bueno, la vida es esencialmente injusta, si hay casos de casos, tengo que admitirlo. En nuestro caso no era así, okay. y sí implicaba unos sacrificios. Entonces, pues al final fue que, ¿cómo te ves en ciertos años? Y yo creo que a mí algo en lo personal que me hizo salir más rápido del mundo corporativo, yo entré
a trabajar y mis compañeros con el mismo rol, algunos tenían 40 y pucho, 50, o incluso un poquito un rol más alto, pero yo decía, han llevado Y una llevaban ahí vida, todo un buen tiempo. pues toda la vida. Yo decía, yo no quiero estar a mis 60 años haciendo esto. Y creo que eso también era lo que más me decía, ahí no es, ¿sí? Y sin duda cualquier camino de vida o estilo de vida es válido, Respetable, sí. respetable, te puede ir muy bien trabajando para un corporativo y enfocando y dedicando tu vida, como te puede hacer muy feliz trabajando en un proyecto que a lo mejor puede que te vaya excelente o te vaya mal o se quede ahí, pero es a ti que te hace feliz. A mí me hacía feliz mi libertad de tiempo y quería tener eso. Que hoy en día si tengo que viajar, si tengo que hacer algo, tengo esa libertad. Sin duda tengo que mantener muchas responsabilidades porque pues hoy en día en la empresa tenemos que garantizar 15 personas hoy en día que reciban su ingreso y que la empresa igual siga funcionando, pero tengo libertad de escoger. Y ahí lo uno con algo, Lian, y es, hay una cosa que se llama seguridad psicológica para la confianza que tú vas a poder tener en una empresa. Eso se relaciona con esa capacidad que tú tienes de ser muy honesto con tus pares o con tus jefes, y si llegarás a ser como una posición más subordinada o de empleado. Y creo que al final lo que te da también esa voluntad de dar ese paso tenías una seguridad psicológica, supongo, en tus socios, en decir, yo puedo expresarme lo que estoy sintiendo, puedo decir cómo siento las cosas, y también quiénes son mis colaboradores y mi equipo al final. No sé si sientes como que ahí hubo algo también que te motivó a dar ese paso, más allá de la estabilidad económica, también lo que te estaba ofreciendo el equipo como tal. Uy, sí, total. Yo creo que el confiar en cada una de las personas que está construyendo el proyecto es vital. Y tú lo mencionabas ahorita, cuando alguien decide invertir, lo más importante es el equipo y es totalmente cierto. Algo que yo creo que también nos jugaba a favor es que todos éramos como una balanza del otro. En el sentido, no todos éramos acelerados, ¿no? Habían unos que eran, sí, más, sí, otros que pensaban con cabeza fría. Y yo creo que esos balances y esa diferencia de personalidades y profesiones hacía como que uno decía, ok, en lo que yo me siento débil, alguien me va a ayudar y en lo que yo me siento fuerte, lo voy a poder enseñar. Y yo creo que eso es también parte muy importante cuando tú dices, bueno, ¿cómo construyo un equipo? ¿Cómo confío? Creo que tiene que ver mucho en mirar más allá de un rol Okay. a cuáles son todas esas habilidades blandas que necesitan un equipo para estar cohesionado. No, y esto ya me parece como que le da forma justo a lo que estaba pensando, porque veo que ustedes tuvieron, no recuerdo bien el año, pero creo que tuvieron de Leonard Vinci, creo que es la plataforma, un fondeo de $100,000, algo así, la cifra no la tengo tan presente. Y para mí ahí cambian un poco las cosas por como yo entiendo el fondeo. El fondeo te implica unas responsabilidades porque detrás de esos fondos pues te van a pedir unos resultados. Y ahí yo quiero preguntarte un poco uno, si realmente hubo más presión de la que ya pues venían a cargo o quizás pues la seguían manteniendo. Y lo dos es, cuando alguien confía en ti, a mí lo que me termina pasando es que sí me meto mucha presión sí o sí. Más allá de si me están pidiendo un resultado o no, el hecho de que alguien haya confiado en mí me impone unas presiones particulares. Quiero saber mejor cómo lo vivieron ustedes ese fondeo. Ahí creo que como la mejor manera de escribirlo es, uno tiene que cuidar mucho a quien recibe dinero porque al final termina siendo un socio, ¿sí? Y eso puede ser como tan bueno como tan perjudicial para la empresa. Y tiene que ver cuáles son las expectativas de ese socio, ¿sí? Está alineado con lo nuestro, todos queremos lo mismo y en eso uno tiene que ser muy transparente, ¿sí? Y lo que tú dices de más allá de presión, porque puede llegar a haber presión, porque no habían expectativas alineadas entre ese inversionista y nosotros, por ejemplo. Si todos estábamos de acuerdo en ese es el proyecto, hacia allá vamos, crece a este ritmo, este es el mercado, hay estos riesgos,
no debería haber esos conflictos en los que sí se generan malas relaciones de ¿y por qué no hay? Si usted me dijo que iba a ser así. Sí, yo creo que uno tiene que ser muy transparente y hablamos obviamente de confianza y hasta dónde podemos llegar, pero también toca ser realistas, ¿sí? Y yo no puedo vender falsas expectativas y así como la gente que entra a trabajar confía en lo que estamos construyendo, también un inversionista. Y en el caso de Leonard fue así. Nosotros fuimos a un evento casualmente que nos había invitado otro inversionista que ya habíamos tenido antes, que es Buildtech Ventures. Nos dijo, oiga, salgan de Colombia. De hecho, sí, obviamente es un mercado en crecimiento, pero pues nunca se va a comparar con lo que puede ser Estados Unidos, por ejemplo. Entonces había un evento de tecnología en Miami, tecnología para la construcción, y fue como, vayan, escuchen, úntense. Entonces por eso me refiero a, esos son los tipos de socios que uno necesita, que digan, oiga, vea, más allá de que te hayan entregado dinero, están buscando cómo abrirte la mente. Y que crezcas en Y, muchos ajá, sentidos. entonces nosotros llegamos allá así como con las manos entre las piernas, como, ok, ¿qué es esto? Un montón de fondos, de empresas, ¿sí? Como que acá uno no ve ese ecosistema tan consolidado y saludas a cualquier persona y no, pues una empresa de robots que pintan y uno, caray, sí, sí. ¿Qué tan chiquito me siento? Pero yo creo que eso es como el síndrome del impostor, entonces nosotros decíamos, sí, pues todo esto se ve súper guau. Cuando presentamos llamó mucho la atención y justo se acercaron los de Leonard y dijeron, oiga, no, nosotros somos Leonard, jamás habíamos escuchado de Vinci, no teníamos ni idea, hasta que nos dicen, no, mira, somos, sí, Leonard es el fondo corporativo, ellos lo llaman una plataforma, porque al final Vinci es una organización de más de 4.000 empresas de construcción, hacen, no sé, 300.000 obras al año, que es, sí, uno dice, ni el constructor más grande en Colombia lo imaginábamos así. Entonces, cuando te digo, uno dice, uy, yo tenía mi varita acá y ahora me acaban de mostrar el mundo acá, y eso tiene que ver con arriesgarse a tomar esos saltos, ¿sí? Claro. A entender qué está pasando en el mundo. Entonces, cuando nos dicen eso, y uno dice, ok, y esta gente que está aquí le gusta lo que hacemos, es porque algo estamos haciendo bien. Y es este concepto de la suerte no es como que las cosas lleguen solas, ¿sí? Y ya está ahí, me quedo sentado y un día justo me gané la lotería. No. Tiene que ver con cuánto te has preparado para cuando esté esa oportunidad que se pueda dar, ¿sí? Y es por eso, eso es algo que yo creo que en ese momento fue suerte. Habíamos ya trabajado muchos años en el proyecto, teníamos muy claro qué problema resolvíamos, a qué industria, y ahí fue cuando ellos también dijeron, sí, ese problema lo tenemos, creo que ustedes tienen una visión clara de cómo se soluciona, entren al programa. Hicimos un proceso igual de entrevistas, demás, y 3 meses después estábamos en París y decíamos, sí, pues obviamente uno dice, ¿en qué momento? Que es gracioso cuando uno está allá y dice, sí, lo que comenzó un comedor sin mayores como expectativas, y hoy en día estamos presentando, sí, en Europa, en la tercera constructora más grande del mundo, nuestro proyecto. Y es cuando uno dice, la vida es muy incierta, tú no sabes a quién te vas a topar el día de mañana, y eso también tiene que ver mucho con lo que tú decías, esa calidez. Al final, como quien te da la mano cuando tú saludas, uno siempre tiene que estar abierto a escuchar, que uno no tiene ni idea quién puede hacer o qué vaya a representar en el futuro para la vida de uno. Y eso lo hemos aprendido porque de quien menos pensamos a veces que va a salir algo, es cuando dice, y el que más decimos, ay, tenemos que hablar con esta persona, es donde menos hemos recibido como esas expectativas. Ok, no, y creo que ya llegando a la parte más de cierre es, yo cuando los leía a ustedes, cuando veía lo que estaban haciendo, me empezaba a preguntar una cosa que es, llevo solo un mes emprendiendo, pero se siente soledad en algunos casos. Sí. Y decía, me puse a investigar confianza, cómo te ayuda de alguna u otra manera a alivianar esa soledad que se puede llegar a sentir. Y hablo de la soledad no como algo aislado, sino que lo quiero unir con algo particular, Julián, y es, pude notar que la soledad
se lo sienten el 70% de los emprendedores, no es como algo ajeno. Y lo segundo es, muchas personas dejan de emprender porque se sienten muy solas en el camino. Como uno, yo la confianza en este caso es, siento que estás acompañado de un equipo, al principio de unos fundadores, que lo que te han permitido es que cuando las cosas se ponen feas, como que te ayudan a decir, nada, aquí estamos Vamos. todos juntos. Sí. No sé si lo has sentido de esa manera. Sí, y parte, y son estadísticas muy claras, un solo founder que le dicen, es el que dice voy a comenzar solo, tiene una probabilidad mucho más alta de fracasar de quien lo hace en equipo, ¿sí? Y es porque no tienes con quién dialogar o tener esa empatía que está viviendo lo mismo en situaciones difíciles, ¿sí? Porque es muy difícil como ir a hablar con un externo sobre una situación tuya del proyecto, porque a lo mejor sí te va a echar unas palmadas en la espalda, pero no va en verdad a sentir eso que tú estás sintiendo. Entonces yo creo que si uno quiere, como el dicho, si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y eso es muy importante, como que sí se siente soledad, pero si hay alguien ahí en el mismo equipo, es mucho más sencillo, porque por supuesto van a pasar cosas malas. Sí, sería ilógico decir que en Spivey no nos han pasado momentos difíciles y que lo que uno siempre decía, esto es lo peor que nos puede pasar, pasaba. Que al final uno lo supera gracias a que hay muchos más factores de... Es que en verdad si uno confía y dice, de esta salimos, es porque hay esa coherencia entre todos de lo podemos hacer. Claro. ¿Sí? Lo que pensábamos que era lo peor ya nos pasó y luego cómo salimos de esa. Y tiene que ver mucho cuando tú decías cómo han sobrevivido tantos años. Yo creo que ha sido también parte de eso, de confiar en que sí se puede lograr, porque obviamente es totalmente diferente emprender en Latinoamérica a emprender en un país desarrollado, en Europa, en Estados Unidos. Y yo creo que acá las cosas son mucho más difíciles, son mercados mucho más difíciles, son mercados más pequeños, las oportunidades son más escasas. Claro. Y yo creo que ahí uno tiene que tener esa compañía, incluso ya te la están poniendo muy difícil el contexto en el que estás, pues al menos hazlo con otras personas, porque va a ser muy difícil, siento yo, lograrlo solo. No, estoy plenamente de acuerdo con lo que planteas. Creo que, y no lo había visto, pero sí, seguro esa sostenibilidad que han tenido en el tiempo es mucho del equipo que han conformado. Un equipo que pues valga la pena decirlo, creo que admiro y admiro mucho lo que han logrado. Y sobre todo lo que quiero plantear ya como cierre es, al final siento que la confianza se ve de forma integral en ustedes. No es como solo confiamos en algo particular, sino confiamos en todos los espectros que permean la compañía. Y creo que eso es algo que le da la esencia a Spivey, y por eso me enfoqué en confianza en ustedes. Siento que de esa manera, Julián, yo sí te quisiera preguntar, es un poco una pregunta que hago a los cierres, son dos en el específico, y es la primera de ellas: ¿qué has sentido, cómo se ha sentido emprender, como más allá en las entrañas, como que se ha sentido ese camino? Emocionante, es yo creo que un camino que vale la pena intentar siempre, ¿sí? Independientemente de tus proyectos de vida, si quieres quedarte, no sé, trabajando en un corporativo, emprender en algo te obliga a conocerte mejor a ti mismo. Okay. Sí, siento que es muy importante porque te estás enfrentando a cosas que nunca habías tenido que hacer, que es lo que he mencionado ahorita. Entonces, en ese sentido es emocionante, que cada día puede traerte a situaciones diversas que te van a hacer mejor profesional, mejor persona. Y en nuestro caso, no sé, pues ya obviamente estamos en un punto en el que estamos comenzando a disfrutar algunas cosas. Entonces, no sé, estábamos, ya no es voy a una obra en Colombia, sino ahora estábamos en México, la semana pasada estábamos en una obra en Guatemala, y uno dice, wow, qué loco estar en otras, sí, coordenadas del mundo, explicando el proyecto, conociendo gente. Entonces yo creo que por eso es que se siente emocionante,
Obviamente también yo creo que es mucha incertidumbre, que obviamente es frustrante también cuando uno dice, oiga, sí, con los que a lo mejor estaban trabajando conmigo, no sé, ya han avanzado mucho más, porque obviamente tenían una estabilidad. Uno dice, uy, y yo acá guerreándola. Entonces puede ser frustrante en ese sentido, pero cuando uno realmente pone todas las variables que dicen, ¿y a mí qué me hace feliz? Digo, ahí es cuando uno tiene que muchas veces hacer dos ejercicios. Mirar hacia atrás, Ok. porque a veces uno se le olvida ese camino que ha recorrido. Entonces, ¿sí? ¿Qué ha pasado en estos años? Eso es muy importante. Y tú lo decías, listo, llevas un mes y cualquier persona que emprenda siempre, nunca pierda ese camino que se ha recorrido. Y tampoco pierda ese punto al que se quiere llegar, porque eso sí pasa mucho y uno se puede ir dispersando. Entonces yo creo que esas son las tres sensaciones que yo diría, eso se siente. Eso se siente. Y ya, primero, pues estoy de acuerdo con lo que planteas. Yo pues siendo tan novato en este campo, sí se siente una emoción gigante, pero como yo siempre lo describo desde esta perspectiva se siente una emoción con miedo, como no sabes qué resulta pasando. Y me gustó mucho lo que dijiste, al final uno se termina conociendo porque se enfrenta a unos retos que son, en el corporativo siento que no se sienten tanto, en el corporativo son otro tipo de retos, pero Sí. acá es muy tú y cómo sacas el proyecto adelante con tus socios, si es el caso que tienes. Sí, en el corporativo a lo mejor es, no, tengo esta entrega, tengo que cumplir esto. Pasa algo grave, pues hay una infraestructura o pues al final la responsabilidad no es tuya, acá eres tú y cómo vas a hacer que ese proyecto se mantenga en pie o cómo haces que ese nuevo proyecto que es mucho más grande lo puedas atender, porque a veces no es solo que las cosas malas lleguen, sino los happy problems, ¿sí? Los problemas que uno dice, nunca me imaginé que me iba a llegar tanto trabajo en un mes. Entonces estaría una posibilidad, oye, no te puedo hacer sí, no puedo atenderte, estás siendo conservador, o sí, y hagámosle, y cómo, sí, conozcámonos, Claro. y miremos hasta dónde podemos llevar esto, que a veces también uno tiene que tener cierta racionalidad y decir hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde puede llegar. Pero creo que el ser humano se puede estirar bastante y va mucho con lo que te decía, hasta dónde puedes aprovechar un día, cuáles son realmente tus habilidades, cómo te puedes hacer más productivo en un día. Y tiene que ver más con eso que con realmente somos capaces de hacerlo. No, totalmente. Y ya la pregunta cierre que planteo siempre es, como te comentaba, de construir nace de creer que el emprendimiento no solo es aprender, es también desaprender. Siento que a lo largo me has comentado una serie de elementos que has aprendido. Yo te quiero preguntar de nuevo qué has tenido que aprender y qué has tenido que desaprender en este camino. Aprender, obviamente lo hemos mencionado, uno tiene que aprender a confiar en uno, a conocerse bastante, a conocer esas personas con las que uno trabaja, involucrarse, que uno normalmente, no sé, acá la cultura es, creo que de cada una de las personas que trabaja con nosotros, conozco toda su vida. Okay. Y es porque uno aprende a involucrarse en la vida de los otros y no ser simplemente con el que trabajo, sino, oye, ¿cómo voy a tener empatía si no conozco el contexto de esa persona? ¿Sí? Y cómo voy a poder generar cohesión, cultura, si no tengo ni idea con qué personas estoy trabajando, más allá de sus roles o sus profesiones. Entonces he tenido que aprender mucho eso, a mirar más allá de un cartón, a mirar más allá de un perfil de LinkedIn, y creo que muchos de los procesos que hacemos de selección es eso, conocer la persona, lo que tú decías, al final hay una confianza que nace acá, pero cómo en verdad se genera ese vínculo al inicio. Claro. Y cómo uno hace las preguntas correctas para entender si esa persona está alineada a lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Desaprender, yo creo que uno tiene que desaprender a que uno no se las sabe todas, ¿sí? Y que está bien escuchar, y nos pasaba en muchos ámbitos de la empresa, casos sencillos, no sé, nuestro proceso antes, alguien
queríamos vender y comenzamos. Ni siquiera habíamos escuchado al cliente El que problema, necesitaba. ok. ¿Por qué me estás buscando? ¿Por qué estamos en esta reunión? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Qué construyes o qué haces? Y por qué yo como empresa te puedo ayudar. Claro. ¿Sí? O desaprender de, no sé, las decisiones de la sociedad. ¿Quién tiene la razón? Pues más allá de llevarlo a un tema de ego es cómo aprendemos a mirar cuál es la razón o la solución más lógica y que beneficie más a la empresa, ¿sí? Entonces yo creo que uno tiene que desaprender mucho como esa, a lo mejor ese ego que puede que uno salga porque, bueno, ¿y quién sabe más? ¿Y quién es el que tiene la razón? ¿O quién es el que más se ha esforzado? Sino realmente todos aportan desde diferentes perspectivas, ¿sí? No es como, yo soy el que me levanto más temprano y llego y me voy más tarde. No, no tiene que ver nada con eso. Todos aportamos desde diferentes, digamos, vértices de lo que necesita una empresa y cómo aprendo a escuchar al otro y a razonar muy bien sobre qué decisión se tiene que tomar. No, no, totalmente. Julián, yo primero dándote las gracias, solo quiero cerrar diciendo, creo que lo que me has mostrado un poco es la confianza, son como peldaños, o sea, vas con un primer escalón y la vas construyendo a lo largo del camino, y en el emprendimiento me parece fundamental confiar. Hay que confiar, si no, es que es muy difícil pensar que si tú no estás un día, las cosas no van a andar. Más bien cómo construyes esa confianza en que las cosas van a funcionar, en que van a andar, y realmente el equipo lo es todo. Así como lo mencionabas, yo digo y siempre lo he dicho, las empresas son personas. Independientemente hay un producto, una tecnología, detrás de eso hay personas. Y eso es lo más importante para mí en el sentido de cómo ese equipo y esas personas, uno, pues personalmente van a crecer, ¿sí? Como qué chévere ver una persona que comenzó con nosotros en 3 años después, no sé, hace poco uno que otro, no, y me metí en mi primer apartamento, en mi primera vivienda, y dice, Claro. oiga, ¿qué notas? Están creciendo, o, oiga, estoy haciendo un posgrado, o sí, o tengo mi hijo, o lo que sea, y esas son las cosas que la empresa también debería aportar a las personas. Totalmente, totalmente. De nuevo, Julián, mil y mil gracias, y ha sido todo un placer para nosotros estar contigo hoy. No, a ti, Daniel, un gusto por la invitación. Acá encantado de haberte recibido. Ansioso de que puedas compartir todas estas experiencias y que siga andando así de bien este podcast de Construir. Muchas Un abrazo gracias a todos. Al final, de construir es para escucharnos, para aprender juntos y para que el camino no se sienta solitario.